Hola, soy Leticia Martín y les voy a hablar de los derechos reales de adquisición. En primer lugar, haremos una breve introducción, hablaremos la definición y relación entre tanteo y retracto, luego hablaremos sobre el retracto legal y por último, los retractos legales en el régimen del Código Civil. El derecho de tanteo conlleva la atribución a su titular de la facultad de adquirir una cosa pagando el precio por el que en su caso va a ser vendida. En consecuencia, el tanteo juega antes de la enajenación de la cosa sobre la que recae y puede ser ejercitado por el titular en virtud de la advertencia o aviso que al respecto debe hacerle el que pretende venderla. Por el otro lado, el derecho de retracto conlleva la atribución de su titular de la facultad de adquirir la cosa que ha sido objeto de enajenación, pagando el precio que se dio por ella. El derecho de retracto puede ir precedido de un derecho de tanteo, pero la ley puede atribuir un derecho de retracto con carácter autónomo, desligado de cualquier tanteo. Tanto el tanteo como el retracto pueden proceder de la ley. Esto se denomina tanteos y retractos legales, o de la voluntad de los particulares, que son los tanteos y retractos voluntarios. Las disposiciones legales pueden atribuir a algunos sujetos el derecho a subrogarse en el lugar de quien ha adquirido un bien por enajenación, esto es el retracto legal. Ejemplo de esto se encuentra en el artículo 1523 del Código Civil, el cual atribuye un derecho de retracto en favor del propietario de una finca, cuando se vende la colindante, debiendo abonar al comprador el precio de venta y los gastos a que se refiere el artículo 1518. También se da el caso de disposiciones legales que establecen un derecho previo a la enajenación, por el cual el titular puede adquirir la cosa en virtud de la advertencia o aviso que al respecto debe hacerle el que pretende venderla. Estos son los tanteos legales. En este caso sirve de ejemplo el artículo 25 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, sobre montes, que atribuye a las comunidades autónomas un derecho de adquisición preferente para los casos de transmisión onerosa de determinados montes. Tanteo y retracto constituyen instrumentos orientados a una misma finalidad: facilitar al titular de la preferencia adquisitiva el acceso a la propiedad de un bien, bien sea antes o después de la enajenación de dicho bien. El concepto nos lo da el artículo 1521. Ofrece un concepto de retracto legal. El retracto legal es el derecho a subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar en que adquiere una cosa por compra o dación de pago. Algunos retractos legales proceden del Código Civil, como el retracto emfitéutico o el de coheredero, que asumió una regulación restrictiva en la materia por influencia de los principios que inspiraron la codificación, como la libre circulación de bienes. También existen retractos acomodados en el derecho foral, como el retracto gentílico y el retracto de gracia. Hoy en día, a estos anteriormente citados concurren otros retractos legales conocidos por la legislación extracomical, siendo a veces las disposiciones legales autonómicas las que determinan un derecho de retracto a favor de la administración pública correspondiente. El retracto se ha convertido en una técnica a la que de modo habitual se recurre, ya lo sea en favor de particulares, ya lo sea en favor de la propia administración de la que se trata. En cuanto a los retractos legales en el régimen del Código Civil, encontramos el retracto de comunero, en el artículo 1522. El copropietario de una cosa común podrá usar el retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás codueños o de algunos de ellos. Por este cauce se reducen o eliminan las titularidades domicales, evitando que continúe el fraccionamiento de la propiedad. También se encuentra regulado el retracto de colindante, el cual reconoce a los propietarios aledaños el derecho de retraer las heredades de una hectárea o menos limítrofes a la suya, como medio frente a la excesiva división de la propiedad territorial. El artículo 1523 atribuye el derecho a retracto a los propietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda una hectárea. Los artículos 1524 y 1525 contienen normas que atienden a regular diferentes aspectos de los retractos legales. Una de ellas es el plazo y otra el reembolso. Se trata de normas aplicables desde luego a los retractos de colindantes y comuneros, pero también atañen a los demás retractos legales cuando la norma que les sea referible no establezca ninguna singularidad al respecto. El plazo. Conforme al artículo 1524, el derecho de retracto legal no podrá ejercitarse sino dentro de 9 días contados desde la inscripción en el registro y, en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. Se trata de un plazo de caducidad y de naturaleza civil o sustantiva, cuyo cómputo comenzará en el día siguiente al de la inscripción o aquel en el que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. En cuanto al reembolso, las cantidades que en orden al ejercicio del retracto legal habrán de abonarse al comprador son objeto por el artículo 1525, que a tales efectos remite al artículo
1518, referente al retracto convencional. El retallente deberá abonar al comprador el precio de la venta, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, así como los gastos necesarios o útiles que se hubieran hecho en la cosa vendida. El retracto de coherederos. Este tipo de retracto tiene algunas peculiaridades en su régimen jurídico referentes al plazo de la acción retractual y al reembolso. Si bien responde a la misma idea y finalidad que el de comuneros, del que es una mera concreción que responde a la existencia en este caso de una comunidad hereditaria. Este viene regulado en el artículo 1067 del Código Civil, en cuya virtud, si alguno de los herederos vendiera a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en el lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra. El retracto de créditos litigiosos. En el caso de que se venda un crédito litigioso, el artículo 1535 atribuye al deudor al derecho de extinguirlo en el plazo de 9 días contados desde que el que compró el crédito le reclamara el pago. Aquí tenemos el manual en el que nos hemos basado y esto ha sido todo sobre el tema de derechos reales de adquisición preferente. Gracias por su atención.